Bueno, hoy día vamos a ver, jóvenes, propiedades de las resinas acrílicas. Como había mencionado, son elementos fundamentales que nos van a ayudar a poder realizar buenos trabajos. Y lo que interesa al paciente, señores estudiantes, es el trabajo que tú puedas realizar y que puedas entregar, ¿no? Ya les he mencionado, las funciones de una dentadura son estética, funcional sobre todo, y sobre todo fonética también, ¿no? Entonces, hay que combinar todas esas funciones en los trabajos que nosotros podamos entregar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de ahí, jóvenes, es muy importante, de ahí es muy importante que se tenga el cuidado, no si se pudiera el perfeccionamiento, pero llegar por lo menos a un trabajo ideal, ¿no? Para el paciente. Entonces, para eso nosotros solamente tenemos que estudiar, estudiar y orientar de la mejor forma posible a nuestros laboratorios dentales, puesto que a veces nosotros personalmente no lo hacemos estos trabajos. Llevamos impresiones, llevamos modelos, llevamos la mordida, ¿no? Las dimensiones que nosotros tomamos en el paciente, y el que elabora este trabajo es el protesista dental. Y nosotros debemos saber de la mejor forma posible orientar a nuestro protesista dental, ¿no? Entonces, entre las propiedades físicas, una de las primeras propiedades que nosotros vamos a ver es la contracción de polimerización. Esta contracción sí o sí se lleva a cabo, no se puede evitar, ¿no? Esta contracción, ¿en qué consiste, señores estudiantes? En que estas resinas se contraen en el momento de la polimerización. Y cuando nosotros polimerizamos estas resinas, una vez que nosotros hemos empaquetado esa masa en una proporción de 3:1 en la cámara de moldeo, ¿no? En la mufla, ¿no? Entonces, hemos empaquetado y lo llevamos al ciclo de la polimerización. Realmente no hay que confundir, muchos confundimos, señores estudiantes, que los periodos, ¿no? Granular, fibrilar, plástico, gomoso, es en este momento cuando se lleva a cabo la polimerización. No es así, esa es la interacción monómero-polímero, que también es importante, ¿no? Cuando nosotros polimerizamos, cuando llevamos al ciclo de la polimerización, y cuando nosotros polimerizamos poco a poco, ¿no? Lentamente, ¿no? Hasta llegar a los 100 grados centígrados, ¿no? No de golpe. Ahí, cuando nosotros llevamos de golpe, traemos muchas consecuencias en las propiedades de las resinas, ¿no? Entonces, estas contracciones de polimerización se pueden evitar, ¿no? Se pueden evitar, ¿no? Obviamente, va a haber un rango mínimo, ¿no? Por ejemplo, a las resinas de activación química o las resinas acrílicas autopolimerizables, su contracción de polimerización es de 0.26%. Pero si nosotros no cuidamos la técnica adecuada para evitar mayor porcentaje de contracción, entonces nosotros estamos fallando. Resinas de activación térmica, las que más se utilizan y las que más utilizamos hasta ahora y seguimos utilizando, señores estudiantes, tiene una contracción de 0.50%. Nosotros, ¿cómo vamos a saber si se está contrayendo o no se está contrayendo una prótesis, ¿no? Cuando tomamos la medida del segundo molar al lado opuesto
al otro segundo molar, ¿no? Cuando todavía la prótesis está en cera, entonces nos va a dar una dimensión, ¿no? Y cuando nosotros ya acrilizamos este encerado, señores estudiantes, y volvemos a medir la misma dimensión, entonces ahí vamos a tener la contracción de polimerización que ha sufrido esta prótesis. ¿Cuándo? Cuando se ha elaborado en laboratorio, cuando se ha llevado al ciclo de la polimerización, ya sea bien o mal, ¿no? Nosotros tenemos, como ustedes habrán visto en la anterior clase, 3 ciclos de polimerización. Uno de 9 horas, uno de 3 horas y uno de 48 horas, que hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar, ¿no? Hay que utilizar una de estas técnicas. A veces en el laboratorio, por la rapidez del trabajo, se lleva a elevadas temperaturas, a 100 grados, a 140, 150 grados centígrados. Entonces, ¿qué se produce? Burbujas, se produce mayor contracción, ¿no? Y cuando nosotros debemos llevar a boca, entonces nos dificulta tremendamente. No puede adaptarse fácilmente, ¿no? Pareciera que no entrara a su lugar, ¿no? Entonces, señores estudiantes, hay que tener mucho cuidado la contracción de la polimerización, que es una propiedad física muy importante para nosotros y para nuestro paciente. Otro de los elementos fundamentales, señores estudiantes, es las porosidades que se producen, ¿no? Muchas porosidades que se producen. ¿Por qué? Igual, cuando nosotros fallamos en la técnica. En la técnica, ¿cuándo? Cuando nosotros generalmente hacemos hervir, ¿no? Llevamos al ciclo de polimerización, ya a elevadas temperaturas. O si no, no tenemos el cuidado correspondiente de poner un buen separador entre el yeso y la base de acrílico, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? O en los casos donde generalmente hay mucha mala relación de polvo y líquido, que es de 3 por 1, no se tienen que olvidar. Entonces, a veces hay una mala mezcla, ¿no? En esa interacción polímero-monómero, entonces vamos a producir burbujas, es decir, porosidades, que por ende van a bajar tremendamente la resistencia, la dureza de esta prótesis removible total, ¿no? Entonces, en primera instancia veremos, ¿no?, las burbujas pequeñas de forma esférica en el seno de las resinas, ¿no? Esto se debe, señores estudiantes, por el calentamiento muy rápido de la pasta, ¿no? Cuando la temperatura de agua llega generalmente a 100 grados centígrados o más, ¿no? Entonces estamos apurados, el agua está hervida y colocamos, ¿no?, la mufla ya empaquetado, ¿no?, llena con su cámara de moldeo, con las piezas dentarias, ¿no? Los llevamos y justamente van a aparecer muchas burbujas, justamente ¿dónde? En la parte más gruesa de la base de dentadura, en una cantidad tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos hervir el monómero. Entonces, por eso se producen estas burbujas pequeñas de forma esférica en el seno de la resina, de las partes más duras, reitero, porque hacemos hervir el monómero. Hacemos un ciclo de polimerización muy rápido, ¿no? Entonces, siempre va a haber muchas porosidades. Burbujas de cualquier forma, pequeñas y muy numerosas. Estas burbujas generalmente son de aspecto blanquecino, ¿no? Se ve en toda la masa, de color blanquecino. Es por el relleno incompleto del molde, o falta de material, o falta de presión, ¿no? Entonces,
o cuando nosotros llevamos esta masa plástica, ¿no?, a la cámara de moldeo en un estado ya gomoso, ¿no? Entonces, donde ya no se puede presionar, ¿no?, la mufla, ¿no? Ya no hay un cierre completo, ¿no?, de la mufla con la contramufla, ¿no? Entonces, en esos casos se produce burbujas de cualquier forma, pueden ser grandes, pequeñas, medianas, ¿no?, pero muy numerosas y de color blanquecino, no se van a olvidar, ¿no? Otras burbujas, señores estudiantes, son las burbujas de forma irregular, grandes en forma de masa de la resina, ¿no? ¿Esto por qué se debe? Por falta de homogeneidad de la masa. ¿Qué quiere decir? Mal reparto del polímero y el monómero. No mezclamos bien el monómero y el polímero. No se disuelve bien el monómero en el polímero. Es por eso la causa donde se producen burbujas de forma irregular, grandes, ¿no? Falta de homogeneidad en la masa. No hay una buena mezcla, ¿no? Hay mayor cantidad en otras partes de polímero, polimetacrilato de metilo, y en otras partes mayor cantidad de monómero, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay una distribución homogénea de esta masa, ¿no? Entonces, por eso se producen burbujas de forma irregular y grandes en toda la masa de la resina, ¿no? Bueno, otro de los elementos y propiedades muy importantes, señores estudiantes, en las resinas acrílicas para base de dentadura, es la absorción de agua, ¿no? Las resinas se saturan de agua al cabo de 17 días de haber sumergido en agua a 22 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa, señores estudiantes, no? Se aprecia un aumento de peso en la prótesis, ¿no? Variaciones volumétricas con una disminución de la resistencia mecánica y la producción de nubes blancas en la resina. ¿Por qué? Porque se ha introducido agua, lamentablemente, en esta cámara de moldeo, ¿no? Entonces, para evitar que haya absorción de agua, porque nosotros vamos a llevar a agua hervida, es decir, a agua en una olla, vamos a hacer hervir agua, que quiere decir técnicamente ciclo de la polimerización. Entonces, tenemos que utilizar un buen separador, ¿no? Un buen separador entre el yeso y la resina que se va a introducir aquí. No tiene que haber un buen separador para que no se introduzca por la periferia de la mufla. Este es un aparato, ¿no?, que es la mufla, ¿no? La mufla propiamente, donde está el modelo desdentado de yeso, y la contramufla, donde está ya las piezas dentarias, ¿no?, donde va a estar la futura dentadura, ¿no? Entonces, esta separación debe estar protegida, señores estudiantes, o debe estar aislada por una solución de alginato, o otros dicen para evitar que ingrese agua a la cámara de moldeo y se produzca la absorción de agua, señores estudiantes, debe haber o interponerse, ¿no?, una hoja de estaño, ¿no?, de estaño debe interponerse para que no se introduzca agua y no pueda absorber agua la dentadura. Entonces, muy importante, señores estudiantes, esta propiedad que hay que cuidar, ¿no? Ya hemos visto más antes cómo debemos preparar nuestra masa de acrílico para base de dentadura, ya sea termopolimerizable o autopolimerizable, ¿no? Aquí estamos viendo claramente cómo es la preparación de la cámara de moldeo, ¿no? Es la cámara de moldeo, ¿no?
Cuando nosotros ya hemos recuperado la cera, ¿no? Queda un espacio donde se va a introducir, ¿qué cosa? Acrílico, ¿no? Termopolimerizable. O si no, también se utiliza acrílico autopolimerizable. Pero para nosotros, los que traen mejores resultados es el acrílico termopolimerizable, ¿no? Bueno, resquebrajamiento. ¿Cuándo se produce resquebrajamiento o grietas, ¿no? ¿No? Señores estudiantes, se produce resquebrajamiento o grietas cuando nosotros no pulimos, no enceramos bien las bases de dentadura, ¿no? Entonces, nos van a llevar estos resquebrajamientos, estos surcos, ¿no? Estos surcos, ¿no? Estas líneas, ¿no? Nos van a llevar al final, ¿a qué? A una fractura de la prótesis. Entonces, por eso es importante, señores estudiantes, que no haya ranuras, que no haya pequeñas grietas, ¿no? Que a veces son visibles o no son, o no podemos verlos, ¿no? Entonces, para eso hay que pedir siempre a nuestro técnico mecánico que pula de la mejor forma posible, haga el encerado de la mejor forma posible, utilice bien la placa base, se adapte bien la placa base, no haya espacios de ceras, no haya burbujas de cera, ¿no? Para que nosotros podamos evitar este resquebrajamiento, ¿no? Su presencia involucra un debilitamiento de la resina, obviamente, ¿no? Si hay surcos por ahí, grietas por ahí, va a empezar las fracturas, ¿no? Entonces, no tiene que haber, ¿no? Una reducción de las cualidades estéticas de la dentadura. ¿Por qué? Porque justamente en esas grietas, en esas rajaduras, en esas pequeñas grietas, señores estudiantes, se acumulan restos alimenticios. Entonces, por eso también se pide al técnico mecánico que pula de la mejor forma posible las prótesis, bien pulidos, ¿no? Bien detallados, ¿no? Entonces se debe pulir de la mejor forma posible, ¿no? No debe haber grietas, no debe haber surcos, ¿no? Que al final ahí en placas mal pulidas hay manchas antiestéticas, se crean manchas antiestéticas. Ustedes saben que nosotros en la cavidad oral consumimos todo tipo de líquidos, todo tipo de pigmentos, todo tipo de alimentos. Entonces, eso no se quiere, señores estudiantes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos surcos, con esas grietas, con esas rajaduras. Por eso, siempre se debe decir al técnico mecánico que nos los pula de la mejor forma posible. Una prótesis bien pulida. Obviamente nosotros, antes de entregar esta prótesis, señores estudiantes, hacemos la primera prueba, una segunda, una tercera prueba, que le llamamos primer control, segundo control, tercer control. Entonces al paciente, no en primera instancia le entregamos y para que nunca más vuelva, ¿no? Siempre, si queremos trabajar bien, señores estudiantes, nosotros trabajamos con el paciente. Y primer control, usted tiene que venir el día lunes, sí o sí tiene que venir. Segundo control, el día miércoles, ¿no? Entonces nosotros hacemos el desgaste selectivo de partes de la prótesis si realmente está muy alargado, entonces vamos nosotros alisando. Si hay que hacer ajuste oclusal, a veces hay piezas dentarias que están levantando mucho la mordida, entonces hay que ir ajustando, ¿no? Con un papel de articular, ¿no? Y vamos desgastando, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces hay que adecuar muy bien la prótesis en el paciente, ¿no? No importa cuántos controles se debería de realizar, pero lo que sí hay que adaptar bien la prótesis en el paciente, ¿no? Dureza. ¿Qué es la dureza, señores estudiantes? Es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como penetraciones, abrasión y las rayaduras, ¿no? Entonces, una prótesis, señores estudiantes, no simplemente tiene que ser estético. Nosotros siempre tenemos que ver al paciente la boca como un todo,
no solamente una parte, ¿no? Señores estudiantes, lo que se recomienda es que nosotros tenemos 3 comandos. Un comando anterior que está formado por las piezas dentarias anteriores, un comando posterior que está formado por las piezas dentarias posteriores y un comando posterior. Un comando posterior que está formado por las piezas dentarias que van a estar controlados por la articulación temporomandibular. No se van a olvidar. Comando anterior, piezas dentarias anteriores. Comando medio, piezas dentarias posteriores. Y comando posterior, articulación temporomandibular. Por favor, ¿quién está rayando? Por favor, borre a la señorita o joven que está rayando. Jóvenes, damos por tema avanzado, puesto que se está rayando la imagen y no está bien. Tienen en su texto todos los temas. Doctor, buenas tardes, doctor. Lamentablemente, la señorita o el joven que está rayando, vamos a averiguar ahorita mismo, pero no quiero decirle públicamente. Le he dado la opción de que vaya borrando, ¿no? Van a disculpar, Doctor, jóvenes. Es una falta doctor, buenas de tardes. respeto, ¿no? A ustedes más que todo y a mi persona también, ¿no? No podemos andar jugando. Ya el año pasado ya nos hemos preparado, yo pienso, para esta situación de dar clases virtuales, ¿no? Entonces, no podemos seguir en ese mismo juego. Si alguien quería la palabra. Sí, doctor, buenas tardes. Le habla Stanislao, le habla doctor. Doctor, Stanis, no se pedirle te mil escucha. disculpas. Doctor, pedirle disculpas, doctor, no sabemos quién es la persona, doctor, pero doctor, no sé si podría darnos, sigue la clase, doctor. A veces pasa, doctor, hay una persona que también está con el micrófono activado, doctor. Entonces, lo mismo también está pasando, que estamos escuchando su clase y se escucha también otro sonido, entonces tal vez esa situación podría ser, doctor. También por esta vez podría pasarnos esa situación, doctor. Le pedimos de manera amable, doctor, porque pasa que a nosotros también nos interesa este tema, por tal razón también estamos acá en su clase, doctor. Mil disculpas por la persona que está haciendo. No sé si tal vez también alguien o tal vez mi persona al mover el celular podría ser, o tal vez darnos el nombre, doctor. Bueno, muchas Sí, gracias. Muchas gracias. doctor, por favor, que sea, va a ser la última vez, tal vez algún compañero está en la movilidad y sin darse cuenta lo ha rayado o ha activado el micrófono, tal vez. Por favor, doctor, siga con la clase. Bueno, vamos a continuar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. No, Gracias, doctor. bueno, continuamos con el tema, ¿no? Decíamos, señores estudiantes, que en cavidad oral lo que sí se debe tomar muy en cuenta, señores estudiantes, es un comando anterior que está compuesto por las piezas dentarias anteriores, un comando posterior que está conformado por las piezas dentarias posteriores y un comando que es la ATM. Entonces, tiene que haber una relación entre los 3 comandos, ¿no? Entre las piezas dentarias anteriores, medios y posteriores, ¿no? Entonces, ese equilibrio va a ser, señores estudiantes, que haya, ¿qué cosa? Que haya equilibrio en la masticación, que haya equilibrio en la fonética, que haya equilibrio en la estética, que haya equilibrio en la fonación, ¿no? Señores estudiantes, entonces, ustedes que se están formando, que están en segundo año, tienen que tomar en cuenta a la cavidad oral en conjunto, no simplemente que las piezas anteriores, que las piezas posteriores, ¿no? Mucha gente piensa que no, lo que importa es pues las piezas anteriores. ¿Por qué? Porque se ven a simple vista, ¿no? Pero nosotros tenemos que orientar, señores estudiantes, que lo importante es todas las piezas dentarias, ¿no? Hay que ver en general toda la cavidad oral en su paciente, señores estudiantes. No solamente pueden ver la parte anterior. Entonces, lo que pasa generalmente, yo les voy a contar, señores estudiantes, una anécdota muy pequeñita así. Hay una pacientita que viene, ¿no? Cuida bien sus piezas dentarias anteriores, ¿no? Tanto superiores e inferiores.
Entonces, ¿qué pasa, señores estudiantes? Pasa que cada vez que ponemos fundas así estéticas, se van fracturando, se van rompiendo. ¿Por qué? Porque, señores estudiantes, no tiene piezas dentarias posteriores. Entonces, ustedes también tienen que tener esa idea siempre clínica, que todas las piezas tienen funciones. Las piezas anteriores tienen la función de corte, las piezas intermedias de desgaste, y las piezas posteriores son los molinos de nuestra dentadura. Entonces, ese conjunto, señores estudiantes, ese conjunto de piezas dentarias, hacen pues a una buena función masticatoria, estética, fonética, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso, señores estudiantes. Por eso se realizan prostodoncias parciales posteriores, ¿no? Está prostodoncias de 2 piezas, de 3 piezas. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias son importantes, ¿no? Entonces, a veces cuando no tenemos piezas dentarias posteriores, señores estudiantes, los únicos que están sufriendo el trauma de la oclusión, el trauma de la masticación, del desgarre y la fonética, son pues los dientes de adelante. Entonces, lo que es recomendable es completar las piezas dentarias. Entonces, ustedes tienen que ver siempre en conjunto la cavidad oral, ¿no? Entonces, una de las propiedades de estas resinas, señores estudiantes, es la dureza. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una prótesis posterior parcial, removible, con base metálica, queridos estudiantes, que cumple la función masticatoria, ¿no? Entonces, ahí está la dureza, ¿no? Obviamente, señores estudiantes, nosotros siempre vamos a tener un poquito de paciencia con los pacientes. Hay muchos pacientes que por más bonito, por más adaptado hagas una prótesis, no se acostumbran, ¿no? No se acostumbran, ¿no? Hay también muchos que se acostumbran fácilmente, ¿no? Entonces hay que hacerles entender, hay que hacerles comprender que una prótesis es un elemento extraño a nuestro organismo. Se va a adaptar simplemente a nuestro organismo. Como su nombre indica, es una prótesis, ¿no? Entonces, por eso es importante la dureza en estos acrílicos para base de dentadura. Fundamental, ¿no? En las resinas acrílicas, esta dureza de las resinas llega a 20 kNops. En la dentina natural es de 65 kNops. Y en el esmalte es de 300 kNops. Miren, imagínense, si en nuestra dentina es 65, miren cuánto solamente de dureza tiene estos acrílicos. Imagínense 20 kNops, ¿no? Entonces, no llegas ni a la resistencia, ni a la dureza de la dentina, menos al del esmalte, ¿no? Sabemos nosotros por anatomía y por la formación que tenemos en los primeros cursos, queridos estudiantes, el órgano más duro de nuestro organismo son las piezas dentarias, ¿no? Entonces, tratamos de buscar esa dureza, que es una propiedad fundamental, que de por sí tenemos que tener cuidado en realizar de la mejor forma posible estas dentaduras, ¿no? Lograr siempre, ¿cómo vas a lograr la dureza, señores estudiantes? Respetando siempre un tiempo del ciclo de la polimerización. Muchos llevamos al ciclo de polimerización, al curado, es decir, al hervido de la mufla por media hora, 1 hora, ¿no? Ahí estamos perdiendo mucha dureza, ¿no? Entonces, son cositas que nosotros tenemos que orientar bien a los mecánicos dentales, porque ellos lo que les interesa es entregarnos el trabajo, pero nosotros sufrimos las consecuencias de la contracción, de la resistencia, de la dureza, de la fractura, ¿no? Del resquebrajamiento, de la antiestética de una prótesis, ¿no? Y nosotros tenemos problemas serios con los pacientes. Bueno, otra propiedad importante es la resistencia. ¿Y qué es la resistencia, señores estudiantes? Nada más es una de las capacidades físicas básicas, ¿no? Particularmente aquellas que nos permiten llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible, ¿no?
¿no? Aquí miren, se está viendo cómo de resistente tiene que ser nuestras piecitas dentarias, ¿no? Un esquema que siempre lo muestro, señores estudiantes, porque constantemente nosotros tenemos que ir indicando de que es importante, ya les he dicho, primer comando, segundo comando y tercer comando. Primer comando representado por las piezas dentarias anteriores, segundo comando por las piezas posteriores y tercer comando la articulación temporomandibular. Y cuando hay un desfase en alguno de esos comandos, entonces va a haber un desequilibrio en la masticación, ¿no? En la buena salud de la articulación temporomandibular, o si no, en las piezas dentarias anteriores o en las piezas dentarias posteriores, ¿no? Entonces, otra de las propiedades fundamentales es la resistencia, ¿no? Esta resistencia, señores estudiantes, ¿a qué se puede deber? Disminuye cuando se acaba la prótesis, es decir, cuando nosotros pulimos demasiado, adelgazamos demasiado la prótesis. ¿Por qué? Porque estamos usando abrasivos. Las piedras para pulir acrílico son abrasivos. Las gomas para pulir son abrasivos, ¿no? Todo tipo de discos son agentes de pulido que van a disminuir la resistencia, ¿no? Entonces se recomienda no disminuir demasiado el grosor de las prótesis. La resistencia también se disminuye, señores estudiantes, con el ciclo de la polimerización muy corto. Ya les he dicho, tenemos ciclo de polimerización de 9 horas, 48 horas, ¿no? De 64 horas, ¿no? Entonces, pareciera que en estos momentos uno dijera, ¿no? ¿Cómo pues todo un día va a hervir? ¿Cómo todo 9 horas va a hervir? ¿Cómo 24 horas va a hervir, ¿no? Una prótesis, ¿no? Pero se ha hecho estudios para hacer ese ciclo de polimerización, señores estudiantes. Justamente, si no adecuamos a ese ciclo de polimerización que han visto con la doctora Rojas, entonces, señores estudiantes, tenemos baja resistencia, baja dureza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y otros factores, ¿no? Para bajar la resistencia de una prótesis, ¿qué cosa es, señores estudiantes? Cuando se presentan burbujas, ¿no? Muchas burbujas, ya hemos dicho, 3 tipos de burbujas hemos visto. Cuando hay absorción de agua, ¿no? Nubes blanquecinas, ¿no? Y obviamente resinas muy delgadas, ¿no? Muy delgadas, ¿no? Entonces baja totalmente la resistencia. Esas resistencias, señores estudiantes, que la resistencia a la compresión es de 75.0 megapascales. La resistencia a la tracción es de 52.5 megapascales. Y la resistencia a la abrasión es muy baja, por eso no nos podemos desgastar fácilmente con piedras, gomas y discos abrasivos, ¿no? Para hacer el pulido, ¿no? Fácilmente podemos desgastar, ¿no? Estas prótesis, ¿no? Muy baja a la abrasión de estas prótesis. Reitero, los acrílicos tienen una resistencia de compresión de 75.0 megapascales. Resistencia a la tracción, a esas fuerzas de compresión que tienen, ¿no? De 52.5 megapascales, ¿no? Muy importante la resistencia. Ahora entraremos a otro elemento físico muy importante, el índice de la refracción de estas bases de dentadura. ¿Qué es refracción? Ustedes se habrán preguntado qué es refracción. Solamente es cuando el rayo de luz cambia de dirección. El rayo de luz hace que cambie de dirección. A eso se le llama índice de refracción. Y es un elemento fundamental para la estética de las piezas dentarias y más aún para los acrílicos para base de dentadura, ¿no? Ya sean termopolimerizables o autopolimerizables, ¿no? El índice de refracción de los acrílicos para base de dentadura, señores estudiantes, es de un orden de 1.49.
de idéntica naturaleza que el de la dentina, que es de 1.50, y del esmalte, que es de 1.60, ¿no? Entonces tiene que tener un índice de refracción muy buena. ¿Para qué? Para que realmente sea estético, ¿no? Nosotros, ¿qué buscamos nosotros con esta base de dentadura? Que imite casi perfectamente, señores estudiantes, a la encía natural, que es de un color rosa coral, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos buscar. Inclusive hay pacientes que eligen la encía, ¿no? Dicen, por favor, elíjamelo un poco más claro, ¿no? Y a veces nosotros, como tenemos esa propiedad fundamental de dar color nosotros a esta base de dentadura, señores estudiantes, tenemos que elegir, ¿no? Colores muy claros, ¿no? Hay otros que quieren más rosado, otros más oscuro, más rojo, ¿no? Entonces, obviamente eso también hay que trabajar siempre con el paciente, señores estudiantes. No solamente nosotros podemos elegir. Fundamental, señores estudiantes, trabajar con el paciente, el tamaño, el color de diente también, ¿no? Porque a veces nosotros elegimos y el paciente, cuando ya le entregamos el trabajo, y viene con reclamo: no me gusta el color de diente, es muy grande, es muy pequeño. Entonces, para eso está la prueba, señores estudiantes. En la prueba nosotros tenemos que decirle: ¿está de acuerdo el color del diente que usted ha elegido? Y se le vamos a colocar en su dentadura, así con chuis, ¿no? Entonces, ya el paciente dará su visto bueno. Entonces nosotros recién colocaremos esas piezas dentales, ¿no? Lo mismo ocurre con las resinas para base de dentadura, ¿no? A veces el paciente dice: no, este colorcito está mejor, este color de ámelo, este matiz está mejor, ¿no? Entonces, por eso el índice de refracción es muy importante. La transparencia. Muy importante la transparencia. ¿Qué es la transparencia, queridos estudiantes? Simple y nada más es dejar ver los objetos a través de él, ¿no? Entonces, eso es la transparencia. Entonces, la transparencia, señores estudiantes, en las bases de dentadura es excelente, ¿no? Una lámina de 3 milímetros de espesor transmite el 90% de luz que incide sobre ella, ¿no? Entonces, es excelente la transparencia que tenemos en las bases de dentadura, señores estudiantes. Un 90% de luz transluce en un espesor de 3 milímetros de resina para base de dentadura, como aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, es otro elemento fundamental. Bueno, la coloración. Hablando de la coloración, señores estudiantes, son transparentes, se puede dar cualquier color. Nosotros siempre debemos trabajar, señores estudiantes, con diferentes marcas, diferentes colorímetros, diferentes tipos de piezas dentarias. Hay piezas dentarias, inclusive lo más básico de acrílico. Hay llegando a piezas dentarias de porcelana. También hemos colocado nosotros en la clínica dientes de porcelana, señores estudiantes, que tienen la cualidad de no desgastarse para nada, ¿no? Entonces, ahí está. Y la coloración sí que se puede dar también en la encía, ¿no? Se puede dar una variedad de colores, ¿no? De acuerdo al paciente. Y se tiene que trabajar con el paciente. Siempre se tiene que trabajar con el paciente. ¿En qué consiste trabajar con el paciente? Siempre decirle: es el color de dientes que te lo voy a colocar, es el tamaño de dientes que te lo voy a colocar, es el color de encía que te lo voy a colocar. Mira, tanto no se va a notar. Cuando vas a reír, nomás vas a notar está aquí, ¿no? Entonces, todo eso depende de la formación de cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Todavía tienen 3 años más en la carrera para formarse y para hacer muy buenos trabajos. Lo que le interesa al paciente siempre es el trabajo. No le interesa que seas muy buen estudiante, que tengas puros 100 en diferentes cátedras. Lo que le interesa al paciente es el trabajo, la obturación, el puente, la corona que tú estás instalando en su cavidad oral. Eso es lo que le interesa, ¿no? Entonces, en eso hay que trabajar. Para eso estamos viendo estos temas, señores estudiantes.
Propiedades químicas. Entremos a las propiedades químicas. La corrosión. Gran inercia química. ¿Qué quiere decir? Que no se puede perder capas superficiales, subsuperficiales de la base de dentadura, cuando estas están llevadas y hechas adecuadamente, ¿no? Entonces, tiene gran inercia química, es decir, ningún líquido que hay en la cavidad oral puede modificar, puede hacer que se pierdan capas de la base de dentadura, ¿no? Inatacable por fluidos bucales y su estabilidad en boca es muy buena, ¿no? De una mayoría, cuando se trabaja bien en nuestras prótesis totales o parciales, ¿no? Polimerización. Inhibe por impurezas en el monómero, ¿no? La polimerización generalmente hay que trabajarla de una forma muy limpia, ¿no? No tiene que haber, no tiene que trabajarse con manos sucias, menos con monómeros sucios, ¿no? Entonces va a impedir que se polimerice, ¿no? Entonces siempre hay que tener en frascos limpios, en frascos sellados. El polímero por ejemplo, se recomienda siempre tener un frasco que no sea transparente, que sea oscuro y que tenga una tapa herméticamente cerrada, ¿no? Entonces, igual, el polvo también, el polimetacrilato de metil igual, se debe guardar de la mejor forma posible, ¿no? Se debe trabajar con pulcritud, ¿qué quiere decir? Limpieza, ¿no? El óxido de zinc, por ejemplo, y el eugenol son elementos que inhiben la polimerización, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No hay que trabajar cuando estamos nosotros empaquetando, ¿no? Cuando nosotros estamos empaquetando en la cámara de moldeo, no hay que trabajar con óxido de zinc ni eugenol, porque son elementos que inhiben la polimerización de las resinas para base de dentadura. Propiedades biológicas, señores estudiantes. Se produce la glosoestomatitis, enfermedades, ¿no? Producidas por las prótesis, ¿no? Pero generalmente no se debe a las prótesis, ¿no? A las bases de dentadura, ¿no? Estas patologías, ¿no? Que producen, ¿no? Que coadyuvan, ¿no? Estas prótesis que nosotros realizamos en base a acrílicos termopolimerizables, señores estudiantes, más es por falta de higiene, ¿no? Falta o prótesis mal ajustadas. Aquí estamos viendo la falta de higiene, ¿no? Mucha placa bacteriana, mucho sarro dental, mucha inflamación de las encías, ¿no? Todo tipo de patologías que uno puede ver aquí, ¿no? Eso es por falta de higiene. Se puede producir una glosoestomatitis. Prótesis mal adaptadas. Por eso, señores estudiantes, se recomienda siempre a los pacientes que vengan a su primer control, segundo control, tercer control, ¿no? Se puede dar un margen de 72 horas, 48 horas, ¿no? Se va desgastando, pues hay aletas que están muy alargadas, entonces se tiene que ir desgastando. Ahora, el paciente a veces, ¿qué pasa? Pasa que ya se le instala la prótesis, ya aguanta el dolor, pero ya le está cortando, ¿no? Pero no viene, ¿no? Entonces, produce, ¿no? Lesiones en la cavidad oral, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar con el paciente y hay que decir, usted tiene que venir a su primer control y vamos a ver qué partes vamos a desgastar. Si usted si está mordiendo bien, si no hay una cúspide que está levantando la mordida, ¿no? Para eso es el primer control, el segundo control, el tercer control, ¿no? Prótesis mal ajustada, alergias debido a la Candida albicans, ¿no? Miren, si se dan cuenta, son propiamente enfermedades o patologías que son producidas, ¿por qué? Por el paciente. Y en este sentido, nosotros siempre tenemos que recomendar al paciente, ¿no? Recomendar que
Si le está molestando mucho la prótesis, tiene que venir. Si ya es mucho tiempo ya la prótesis de 5 años, ya hay que renovarlas. Nada es para toda la vida, señores estudiantes. Nada es para toda la vida, ¿no? Otros tienen la idea de que una prótesis es para toda su vida, ¿no? 5 años nomás me ha aguantado esta placa, dicen, ¿no? Las señoras, ¿no? Y no, hay que explicarles que no es nada en la vida, que nuestra cavidad oral es dinámica, no es estática, va cambiando constantemente. Si hay piezas dentarias que no tienen antagonista, entonces estas piezas van creciendo. Si hay piezas dentarias que no tienen vecinos, ya sea en mesial o en distal, señores estudiantes, estas piezas van al lado, van en dirección donde no hay pieza dentaria, ¿no? Entonces, todo es dinámico, señores estudiantes. De la misma forma, cuando no hay una prótesis, entonces el reborde alveolar constantemente va contrayéndose, ¿no? Entonces, lo que yo he tenido el problema justamente en los pacientes, dice, ellos piensan que cuanto mejor, más tiempo se espera para instalar una prótesis, es mejor la prótesis. No, máximo hay que esperar 2 meses, máximo, o 1 mes y medio. Después ya hay que instalar la prótesis. ¿Por qué? Si no hay elemento que estimule el reborde alveolar, señores estudiantes, se va a volver plano. ¿Y dónde vamos a hacer sujetar la prótesis nosotros? ¿No? Entonces, eso hay que orientar de la mejor forma posible a los pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Queridos estudiantes, tengan en cuenta siempre en los trabajos que ustedes van a hacer y van a trabajar en sus pacientes. La durabilidad de los tratamientos es una de las claves del éxito. Eso es lo que quiere el paciente, ¿no? Que una prótesis le dure buen tiempo, que una obturación le dure buen tiempo, que un perno le dure buen tiempo, que un tratamiento de conductos le dure buen tiempo. Entonces nosotros para eso nos estamos practicando, para eso nos estamos formando, para eso constantemente estamos investigando, señores estudiantes, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser la idea, señores estudiantes, de todos nosotros, los que estamos entrometidos en esta área y bonita área de la salud que es la odontología, queridos estudiantes. Trabajar siempre con el paciente, recomendar siempre en los pacientes, ¿no? Si falta piezas dentales posteriores, no, usted necesita una prostodoncia parcial. ¿Por qué? Porque usted está masticando con las piezas dentales anteriores. Y no, la función de las piezas dentales anteriores es de corte, las del medio es de desgaste, las posteriores son de masticación. Entonces, eso hay que orientar de la mejor forma posible siempre, queridos estudiantes. Bueno, con eso hemos terminado. Algo de propiedades, tal vez un poquito más de experiencia, ¿no? En la rama de la odontología, señores estudiantes. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, háganlo. Tienen ustedes ahora la palabra. Doctor. Sí, está Nislao, ¿no? Sí, doctor. Creo que no hay preguntas, doctor. Más bien agradecerle, doctor, por su comprensión, por lo que ha pasado en su clase, doctor. No creo que en otra ocasión también, tal vez los compañeros también van a estar más atentos a estas situaciones, doctor. Más bien agradecerle, doctor, por habernos comprendido, doctor, y pasar nuevamente las clases, doctor. Su clase ha sido muy explícita, doctor. Se ha entendido casi todo, doctor. Y creo que haciendo un poco más de lectura vamos a tener más dudas, doctor. A veces pasa eso, doctor. Gracias, doctor, por su clase. Bueno, Stanislao, queridos estudiantes, tengan ustedes buen comienzo de semana, éxitos, que les vaya muy bien y siempre no confiarse en el COVID-19, queridos estudiantes. Cuidarse, cuidar a la familia. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias por la comprensión. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.